observar esa parte. Magnífico. Entonces, vamos aquí, ¿no? Como a retroalimentar esta parte, bueno, ¿dónde estamos? Vamos a ver sesiones de involucrados y cronograma, ¿no? El día de hoy, listo, 12 de febrero, para permitirnos, pues, obviamente, entender. Algunas de las tareas, listo, que digamos que en cierta forma a tener en cuenta, listo, aquí desde el framework hasta cronogramas, ¿no? Prácticamente, o sea, todo lo que es en framework, temas de alcance, aquí podemos encontrar, ¿no? Temas de todo un poco. Recuerden, digamos que pueden tomarle un print screen como siempre, listo, digamos que siempre les recomiendo hacer una tareita a la semana, no tienen que hacerlas todas. Unita, seleccionen una, digan, bueno, por primero le voy a hacer caso a Andrés, voy a hacer esta. Listo, entonces noten que con las personas, la próxima pregunta es, bueno, hacer quién ha hecho las tareas, ¿no? De esto. Entonces, bueno, fantástico. Hay otras más por aquí. Listo, son muy importantes porque estas tareas los invitan a la reflexión. No tienen que hacerlas en su totalidad, ¿vale? Pero crean unita y la otra semana hacen otra sin problema, ¿vale? Fantástico, muy bien. En la parte del cronograma, digamos que el cronograma es una de las podríamos decir, ¿no? Como áreas de conocimiento interesantes. La gestión del cronograma, por un lado, digamos que se enmarca en un modelo predictivo y por otro lado, digamos que se enmarca en el marco ágil, ¿no? Cuando hablamos del modelo predictivo, perfectamente lo asociamos quizá con un diagrama de Gantt, ¿no? Y todo su pool de herramientas y técnicas que vamos a tratar. Y por el otro lado, cuando lo hablamos del marco ágil, no hablamos claramente lo que es esa famosa hoja de ruta del proyecto, ¿ok? O famoso Project Roadmap, ¿no es cierto? En donde buscamos hacer la planeación de las entregas o liberaciones o planeación de los diferentes releases, ¿ok? Y entendemos las curvas famosas de los quemados o trabajo restante, o el famoso burn down chart, ¿no? El burn up chart, ¿no? Curva para arriba, curva ascendente, curva descendente, y medimos claramente indicadores pues asociados a la velocidad, ¿no? Al velocity, velocidad para entender pues si estamos dentro de los rangos o de productividad que estamos esperando. ¿Cuál es nuestra velocidad real? Esperamos a que la velocidad se estabilice para hacer proyecciones efectivamente del trabajo restante en función de esa velocidad. Entonces, digamos que en ese norte, ¿no? De esas dos perspectivas, por ejemplo, aquí, quizá cuando hablamos de cronogramas, por un lado hablamos del plan de gestión de cronogramas, acuérdense, hace parte de los 7 planes metodológicos, ¿ok? Plan metodológico del cronograma, evidentemente, un plan que nos permite definir, ¿no? Claramente la metodología, ¿no? Total de lo que es esta gestión. Metodología para definir qué herramientas y técnicas voy a aplicar. Digamos que el cronograma, el presupuesto, el alcance y toda la gestión de proyecto, los riesgos, todos tienen que bailar al ritmo que les toque. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Si mi ritmo, el ritmo que me toca es un ritmo 100% predictivo, pues entonces yo bailo a ese ritmo, que significa que mi metodología de gestión de cronogramas va a ser netamente predictiva. Entonces, bienvenidos los GANs, bienvenidos el trabajo con holguras, bienvenido al concepto de histogramas de recursos, bienvenido el valor ganado con todo su esplendor o técnicas de control de programación. Listo, pero si mi proyecto es ágil, entonces, bueno, tengo que bailar al ritmo que me toque, ¿no? Entonces, es el ritmo ágil. Entonces, si me ponen el ritmo ágil, significa que, ¿qué? Pues que voy a usar prácticas de agilismo. Entonces, la metodología de gestión del cronograma, pues va a emplear temas de qué? De productividad, del velocity, de proyecciones, del burn-up, burn-down, ¿no? Todo ese tipo de gráficos de los quemados o gráficos ascendentes, todo ese tipo de elementos o radiadores de información o los tableros Kanban, ¿no? Serán elementos que se tratan aquí. Entonces, el plan de gestión del cronograma, asociarlo con metodología. ¿Cambia porque cambia el cronograma o cambia porque cambia el Gantt? No, ¿no es cierto? Únicamente cambia. O sea, no tengo que cambiar el plan de gestión del cronograma si el cronograma cambia, ¿ok? Cambia si cambia la metodología. Si por algún lado estoy migrando de un modelo muy predictivo y me monto de pronto en un modelo híbrido, pues, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Pues el plan de gestión del cronograma. ¿Ok? Diferencia entre ADM, PDM, CPM y PERT. Donde dice ADM, ok, acuérdense, digamos, esa viene de arrow, ¿vale? Arrow de flecha, o sea, método de las flechas, ok, método de las flechas para diagramar redes, orden lógico. PDM o método de las predecesoras. CPM o método de la ruta crítica, ¿no? Entonces, digamos que el método de las flechas, método de los nodos o de las predecesoras son métodos para diagramar
redes, ¿no? Estructurar la secuencia lógica. ¿Eso se ve en ágil muy fuerte? No, no tanto, porque no tenemos tanta interdependencia, pero sí manejamos hojas de ruta del producto o roadmaps que nos permiten entender cómo es que se va a ejecutar el trabajo. En un predictivo, totalmente nos casamos con diagramas de redes que muestran, en cierta forma, el plan o la estrategia de implementación de esa solución. Métodos de estimación, ok, recordar, ¿no? Tenemos dos conceptos o dos grandes mundos en estimaciones. Por un lado, estimaciones relativas, estimaciones absolutas. Estimaciones relativas, muy en el marco ágil, ok, muy en el marco de decir trabajo por puntos de historia o talla de camiseta o cualquier otra unidad de medida relativa que busca claramente entender qué tan relativo es la complejidad de una historia de usuario con respecto a otra. ¿Ok? Entonces me mide o me permite evidenciar equivalencias, ¿no? Totalmente. Y en el marco predictivo, como todo lo puedo ver, como puedo medir el progreso y todo es absolutamente visible, ok, puedo sacar estimaciones analogía o por analogía, ¿no? Que son estimaciones muy de alto nivel, que implican mucho juicio experto, que implican experiencias de proyectos anteriores, estimaciones paramétricas, o sea, a través de parámetros, y estimaciones tipo ascendente o bottom-up, ¿no? Cuando tienes niveles de detalle muy precisos, pues empieza a descomponer de lo preciso hacia arriba. Rutas críticas, no olvidar esto, ¿vale? Aquí no voy a hablar, pues digamos que de estas definiciones, ¿vale? Pero ya lo veremos más adelante, pero esto sí, técnicas para comprimir cronogramas, acuérdense el famoso crashing o intensificación, ¿ok? Crashing o intensificación y fast tracking o ejecución rápida, ¿no? O ejecución rápida. Entonces, cuando uno habla de crashing o intensificación es incrementarle recursos a la ruta crítica y eso trae como consecuencia, pues, un incremento de costos. Cuando hago fast tracking, busco romper el diagrama de redes o el orden lógico de ejecución, ¿ok? Buscando hacer compresión del cronograma, claramente implicando mayor cantidad de riesgos para el proyecto porque estás cambiando el deber ser, ¿no? El debido proceso. Técnicas de optimización, nivelación de recursos, por ejemplo, ¿no? Son algunas de las técnicas claves que es buscar hacer el proyecto con la gente que tienes, buscando hacer el mayor aprovechamiento de los recursos escasos, recursos críticos, recursos cuellos de botella, que tienen o que sufren de altísima demanda por ser empleados en la mayoría de proyectos, la mayoría de veces, pero no tengo muchos. Entonces debo buscar entender como ajustes a mi programación para hacer el proyecto con los recursos disponibles. Como consecuencia, ¿qué genera? Desplazamientos en la programación del proyecto, ¿vale? O sea, es la única. Control del programa, pues ya vamos a ver, ¿no? Temas de valor ganado, ¿no? Indicadores como el SPI, ¿no es cierto? Y el CPI, ¿no? Muy propios de valor ganado, ok, esas herramientas de seguimiento y control del proyecto, ¿no? Que pues seguramente seguirán siendo muy importantes en este tema. Miremos acá entonces la primera pregunta. Dice, el director del proyecto acaba de completar un proyecto de mejora de procesos empresariales. El proyecto ha sido considerado un fracaso por la administración, principalmente porque se completó con 3 semanas de retraso. No, bueno. En el acta de constitución, el patrocinador impuso una fecha límite clara agresiva. No, me impuso. El gerente de proyecto afirma que el cronograma no fue realista desde el principio y él y el equipo hicieron todo lo posible para lograr el cronograma requerido. Un cronograma poco realista es culpa de él. Bueno, ¿qué me dicen acá? ¿No? ¿De quién fue culpa aquí? ¿Qué dicen por aquí? ¿Quién pudo haber sido el responsable de esto? ¿No? Digamos que muy bien, ¿no? Aquí la mayoría, digamos que han respondido efectivamente, ¿no? Digamos que yo aquí cuando hay pues con tanta unanimidad, efectivamente la B, ¿no? Digamos que cuál es la responsabilidad nuestra, quizá un poco a veces salida del marco real, ¿no? En el mundo real, digamos que en cierta forma te imponen evidentemente las fechas, o sea, a veces incluso los tiempos salen del business case, entonces el tiempo sale del business case y esto me lo haces en 2 meses. Entonces, ¿qué sucede en el mundo real? Uno como PM cae en paracaídas, recibió un contrato, uno ve esto y dicen, 2 meses, no, pero ¿cómo así? Yo no como que, bueno, pues no tienes de otra, ¿no? Pero en el mundo del PMI,
¿no es cierto? Es evidente claramente todos los sistemas de gobernanza, acuérdense, ¿no? Entonces el business case, o que fue diseñado, puso esos 2 meses, pero mi función con el equipo de trabajo, efectivamente, ¿qué es? ¿Ok? Es llegar y para desarrollar el refinamiento, desarrollar el proceso de actualización, validación y especificar un plan de trabajo con el marco que yo conozco. ¿Ok? Entonces, sobre ese marco que yo conozco, efectivamente lo que va a pasar es una toma de decisión. Sí, entonces, bueno, esto es la realidad sobre lo que se espera. Ahora, bueno, ya, por ejemplo, el sponsor puede decir, uy, no, 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 mucho tiempo, entonces hagamos una estrategia diferente. Ah, bueno, es diferente. Carlos, Profe, una duda y es, a mí me entregan el charter y yo me voy a planear. En la escucha planeación entrecortado, resulta Carlos. de que mi Ahí ya creo. cronograma sale más largo que lo que me están imponiendo en el charter. Ujú. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí ya creo que ya se Aló, te aló. arregló un poco, está como, ahí No, creo que ya entonces te yo digo escucho. listo. Ah, es que estaba hablando con un poco lejos del computador. Profe, o sea, uno le entregan el charter y uno se va a planear, ¿sí? Y ya hace la línea base de las líneas bases y uno se las presenta y se las aprueba. Pero entonces, si a uno se la tiene que aprobar el sponsor, porque en este caso el gerente de proyecto es culpable, es el que le está imponiendo a uno, a pesar de que ellos dicen, eh, mi línea base de cronograma es esta y estaba, es diferente a la que se impone en el charter, y el sponsor dice, no sabe qué, hágale con eso. No sería como culpa Ujú. al sponsor. Sí, digamos que ahí hay situaciones O donde fue dice que de todos modos, malinterpreté. ¿Sí me escuchó, profe? sí, sí lo escuché más o menos. O sea, lo que pasa es que ahí, digamos, dice el patrocinio impuso una fecha agresiva y dice el gerente de proyecto afirma que el cronograma no fue realista desde el principio, ¿no? Y el equipo y él hicieron todo lo posible para lograr el cronograma dentro de eso requerido, que eso es lo que yo digo, ¿no? Regularmente que eso es lo que pasa a veces en el mundo real, ¿no? Y uno, digamos que lo que debe hacer es en cierta forma, venga, esto es como este es el cronograma, ¿no? Esto es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Ahora yo, digamos que el cronograma no se vuelve línea base, sino hasta que efectivamente, pues yo presento ese cronograma que debe ser y sobre esa base, pues ya se toman decisiones allá arriba, ¿no? Digamos que no es que a veces uno como que tenga que obligatoriamente, que es lo que pasa a veces, tiene que cumplir en 2 meses, ¿no? Bueno, sí, o sea, yo subo, sí, porque hubo más riesgos, hubo más cosas y ya sobre eso pues se toman decisiones de si estás dispuesto de pronto a reducir el alcance o de pronto a montar una fase diferente o hacer un fast tracking o alguna cosa, pero pues no puedo quedarme yo simplemente con decir pues me tocó y ya, ¿no? Digamos que es como un tema de responsabilidad importante. Jonathan, Sí, Andrés, ¿me escuchas bien? sí, te escucho. Ujú, Sí, igual yo entiendo que el cronograma, pues para llegar a generar como este cronograma y esta línea base cronograma, hay un ujú, proceso donde pues defino inicialmente el plan metodológico, que es cómo lo voy a hacer, defino las ujú, actividades que pues vienen finalmente del alcance, poderlas determinar, secuenciar las ujú. actividades, determinarlas para llegar al cronograma. Y alineado Ajá. a la pregunta, pues si hay una fecha límite agresiva, creería que uno podría, o el PM o el gerente de proyecto, que es el responsable ejecutable, es el quien se encargaría de hacer todo este proceso para poder determinar el cronograma. Y al final del ejercicio, pues él es el responsable de ejecutar, de construir ese cronograma, pues bajo lo que las actividades y bueno, lo que demande allí realizarlo. Sí, exacto, ¿no? Muy bien. Digamos que a veces aquí aquí obviamente, y es muy claro lo que todos dicen, porque, como les digo, en el mundo real es un poco diferente ahí. ¿Sí me entienden? En el mundo ideal, acuérdense, yo debo asegurar, si business case no significa que el business case no se mueva, ¿vale? Acuérdense que el business case siempre es dinámico. Sí, porque es que el business case pudo haberse estructurado hace 3 meses, 4 o 5 meses y ya pasó tiempo desde que estoy en el charter y después pasó tiempo ya al hacer el plan del proyecto, por ejemplo, y al haber esto, digo, mi responsabilidad es decir, mire, este es el plan que este equipo ha desarrollado con estos nuevos riesgos, estas nuevas condiciones, estos son los nuevos supuestos y esto es. Ahora uno debería decir, subo, ¿no? ¿A dónde? Hacia el business case, y a donde el sponsor está. El sponsor evalúa lo que propone este equipo de trabajo de cara a lo que ya he encontrado hoy y dice, bueno, ¿qué tengo que tomar la decisión?
Si para mí es definitivamente el tiempo absolutamente necesario, pues tienes que estar dispuesto a sacrificar algo, ¿no es cierto? O si definitivamente estoy dispuesto a aceptarlo, ok, acepto el tiempo, entiendo las implicaciones de pronto en beneficios y se toman decisiones. Cuando me apruebo, actualizo Business Case, vuelvo y apruebo entonces plan de el cronograma del proyecto. Bien, muy bien. ¿Qué me dicen de esta? El director del proyecto busca establecer la línea base del cronograma del proyecto. ¿Ok? Se identifican las actividades, las horas de inicio y finalización. Se realizaron ajustes a los adelantos y atrasos y se dedujeron los requisitos de recursos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. ¿Qué deberías hacer o qué debería hacer el director del proyecto a continuación? ¿No? O sea, como quien dice, bueno, ya actividades ya están, ¿no? Como quien dice fecha de inicio y fecha de fin, y se dice, cuando dice ajustes de adelantos y atrasos, eso tiene que ver como que ya hay un diagrama de redes, hice deducción de requisitos de recursos, como quien dice, empecé a deducir qué es lo que necesito, o sea, como quien dice ahora, ¿cuál será la siguiente labor? ¿Qué será lo siguiente que yo deba hacer? ¿Qué creen ustedes? Ok, por aquí van respondiendo, por aquí dice Janet, Ángela, bueno, aquí se van poniendo de acuerdo, Paula, van diciendo ok, no, aquí todos se van poniendo de acuerdo, Freddy también, Javier, bueno, le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Javier, ¿qué piensas, Javier, en esta tú? A ver, en él todavía, por ejemplo, no estoy de acuerdo que él, bueno, pensando en que es la A, voy a hablar de las otras. Ajá. Él no puede distribuir el cronograma porque pues todavía no está aprobado, ¿no? Entonces, Ajá. él Ok. está en el proceso de elaboración y para llegar a la aprobación del cronograma. Correcto, muy bien. Entonces, ese, digamos, no iría. Ajá. Y utilizar la herramienta del PEMIS ese también pues lo utiliza en el momento pues que tenga un diagrama definitivo, ¿no? Un Ajá. cronograma definitivo, entonces ahí no, tampoco iría. Entonces estaba entre las otras implementar ese es el software para manejo de todo el proyecto. Ajá. Sí. Implementar la elaboración progresiva para refinar. Pues apenas está haciendo como él está completando el primer ciclo, todavía falta revisar las demás restricciones y los demás planes y programas Ajá. con el fin de empezar a hacer el refinamiento, ¿no? Porque el Ajá. refinamiento se va haciendo en la medida en que interactúan las diferentes como áreas de conocimiento. Entonces, en este caso, pues la más, como por descarte, me da confirmar la disponibilidad de los recursos. Excelente. Muy propio del ECO, ¿no? Podría pensar uno, ¿no? Muy propio del ECO porque el ECO, de todos modos, ¿no? Una vez tú deduces requisitos de recursos, ¿no? Por allá en ese dominio de creando el equipo, pues de las cosas que me interesa es tocar base. O sea, yo tengo unas intenciones de buscar unas metas, ¿no? En tiempos de entrega y todo. Sí, entonces, si cuando uno dice confirmar disponibles recursos, esto tiene mucho que ver como con evaluemos calendarios de recursos. Y también confirmar las restricciones, ¿no? Porque eso hace parte de eso. Exacto, esto de disponible en calendario, esto tiene que ver con la jornada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este recurso ya está comprometido, ¿sí? ¿Qué recursos? Entonces yo debo tocar base, como quien dice, directamente con las áreas funcionales. Yo tengo una intención, quizá aquí más o menos la pregunta te dice, mira, hay una intención del plan, ¿no? Del plan inicial, pero yo no me puedo ir a coger ese plan y simplemente irme allá donde el cliente y entregarlo de una vez, ¿sí? Yo tengo que tocar base y confirmar con los dueños de los recursos, confirmar que las condiciones, los recursos necesarios para cumplir con estas expectativas efectivamente estén. Entonces, cuando yo llego allá y me voy, por ejemplo, con el funcional, le digo, venga, necesitamos dos analistas de tal cosa y tal otra, ¿no? Entonces, es que no tenemos, ¿no? Bueno, entonces hay que entrar a negociar y entrar a evaluar alternativas para poder hacer los ajustes pertinentes a cualquier cronograma, cualquier plan de trabajo antes de establecer línea base.
O sea, lo importante es saber con qué cuento. O sea, yo entiendo mis requisitos de recursos, ¿ok? Que son las cantidades a las que yo debería llegar, pero también tengo que validar con lo que cuento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuento? ¿Contra dónde quiero llegar? Y finalmente, pues, ya poder deducir cuál va a ser el cronograma definitivo. Perfecto. Muy bien. Sigamos. ¿Qué me dicen de esta? Durante la planificación, se estimó que la actividad G tomaría 5 días. La actividad G está en la ruta crítica. Al día 2 queda claro que G tomará 15 días, ¿no? Lo que afectará la fecha de finalización del proyecto impuesta. O sea, me están diciendo ahí, una actividad de la ruta crítica se va a tomar más días de lo que está planeado. El equipo del proyecto se reúne para realizar un análisis de causa raíz para identificar la causa de la variación y planificar la recuperación del cronograma con actividades que se realizarán más adelante en el cronograma. O sea, estoy haciendo un análisis de causa raíz para entender lo que pasó y planificar la recuperación. Esa es la intención, ¿no? Recuperar un cronograma es la intención de esto. Muy bien, dice, ¿cuál de las siguientes debería ser el resultado de este tipo de reunión? Nos preguntan por acá. Ok, bueno, muy bien. Bien, le quiero preguntar, por ejemplo, por aquí a Leonardo. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. ¿Tú qué piensas de esta pregunta? Bueno, pues todavía no hemos visto cronograma, pero con una explicación que diste ahorita, yo tacharía la actualización de los hitos de implementación de Fast Tracking, porque diste un concepto que era, y me corriges, ahorita no recuerdo bien, que era como aumentar los recursos, algo así. Ok, sí, en Crashing, algo así. Sí, ¿no? Sí, Crashing hace aumentó poco la... la diste, sino que todavía no Sí, me familiarizo con el sí, concepto. tranquilo. Dale, dale. Ok, gracias. Eh, La que decía programar actualización de línea base, pues hasta donde yo tengo entendido, creo que después de que tú tienes tu línea base, no la puedes actualizar. No sé si me equivoco. Ah, ok, interesante. Ok, Sí. Y muy bueno, bien. ya las actualizaciones de perdón, las actualizaciones de las listas de actividades, pues básicamente tú ya tienes las actividades, tienes como cuál es tu ruta crítica, entonces pues para mí no es necesario actualizarla porque ya las conoces, Ujú, a menos de que te hayan pedido una solicitud de cambio, pero pues en el enunciado no está. Entonces pues para mí quedó que era una acción correctiva recomendada y adicional me fui por esa porque en la misma pregunta pues dice que el equipo, el equipo de proyecto se reúne para realizar el análisis de causa raíz. Entonces, pues yo ujú. lo entendí que cuando tú haces un análisis de causa raíz, pues al final debes dar como una acción correctiva del problema que se te presentó. Entonces, por eso me fui con eso. Ok, ok, interesante, Leonardo, muy bien, ¿no? Buena posición. Excelente, ¿no? Aquí hay cosas muy interesantes. Dice, ok, yo creo, analicemos causa raíz, ¿no? Es una situación de una variación, ¿cierto? Hay una situación de una variación, ¿sí? Me ubico en el contexto de la pregunta, es un marco predictivo, es predictivo totalmente esta pregunta, ¿cierto? Es predictiva, causa raíz, variación, se supone que hay una variación con respecto a una línea base, ¿ok? Porque estoy en ejecución, que es un cronograma. Y planificar la recuperación del cronograma. Esta palabra también es importante. Recuperación es importante, ¿no? La palabra, ¿no? Porque recuperar de alguna forma es hacer esto, ¿no? Es decir, este es lo que yo planeé, ¿sí? Y por acá tengo lo realmente ejecutado, ¿cierto? Y este es el corte y lo que yo busco es recuperar el plan. Es decir, yo lo que quiero es llegar de un punto al otro, ¿cierto? Es decir, que si yo quiero llegar de este punto a este punto en cierta forma, lo que yo debo implementar, ¿no? Digamos que hay varios tipos de acciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir una acción preventiva. ¿No? Es una acción preventiva, regularmente la asocio, por ejemplo, con el marco de riesgos, ¿no? Acción preventiva, recomendada. ¿Por qué recomendada? Primero, ¿por qué la palabra recomendada? No, porque yo no soy nadie para hacer cambios que impacten la triple restricción a menos, ¿ok? De que me aprueben un cambio.
Yo sí tengo una responsabilidad de evaluar el impacto, de proponer, ¿ok? Y sobre esa base proponer una solicitud de cambios donde el comité lo apruebe, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo llego acá y digo, ok, una acción preventiva en riesgos. Puede haber reparaciones de defectos, también recomendadas en el marco de calidad, ¿no? Cuando no te cumple, cuando estás, por ejemplo, en el proceso de control de calidad, y acuérdense que realizamos se obtiene una no conformidad, actualizo registro de incidencias y eso deriva claramente una propuesta de reparación de defectos que se documente una solicitud de cambios, pero asociada a la calidad, ¿no? Una reparación de defectos de calidad. Y por otro lado, una acción correctiva. ¿Qué es una acción correctiva? Es volver al plan, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, recuperar el presupuesto para volver al plan, o sea, recuperar el plan, o sea, recuperarme de las desviaciones, asociar directamente con la palabra acción correctiva. ¿Y por qué recomendada? ¿No? Esto aquí es importante, ¿no? Puede ser acción correctiva aprobada, ¿no? Qué sé yo, el estatus es importante porque yo recomiendo, ¿sí? Yo recomiendo. Entonces dice, el siguiente paso, ¿qué debería salir de esta reunión? Actualizaciones a los hitos e implementación de un fast tracking. No lo puedo hacer, ¿no? No lo puedo hacer porque, ¿no? Pues porque yo no puedo modificar una línea base. No puedo implementarla porque sí. Sí, porque yo tengo una restricción que es el plan del proyecto. Sí, un fast tracking, ¿qué hace? Un fast tracking le mete más riesgo al proyecto. Sí, porque esto es trabajar de manera paralela el trabajo. Ok, entonces, si yo le meto más paralelismo a esto, pues incremento el riesgo. Yo no puedo tomar una decisión de esas tan arbitrariamente. Y menos, pues, actualizar los hitos que regularmente forman parte de la línea base, okay, del cronograma. Sí, entonces la D, obviamente, nada. Actualizar la lista, actualizaciones de la lista de actividades. Uno podría hacerlo, pero digamos que en cierta forma no las puedo incorporar, ¿no? Se puede actualizar listas de actividades, pero en cierta forma no tiene como quien dice no es la mejor respuesta. Si bien puedo tener nuevas listas de actividades derivadas de una acción correctiva, pero pues no aplica, no tanto como en este marco. Programar actualizaciones de las líneas base. Si no puedo actualizar, ¿no? Digamos que líneas base siguiendo un poco lo anterior. ¿Sí? O sea, hasta tanto yo no llegue y diga a un comité y le exponga. Yo puedo tener 3 alternativas. Digo, tenemos plan A, plan B y plan C. Valido las implicaciones, recomiendo y llego allá. Y si me dicen, listo, estoy de acuerdo, ahí sí, cuando yo salgo del comité de control de cambios, pues sí, programo la actualización. Listo, cuando salgo del control de cambios, del comité como tal. Listo, por esa razón, efectivamente, la respuesta sería la acción correctiva. Bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué me dicen de esta? Andrés, una pregunta. En la anterior también podría ser un crashing, ¿cierto? Un crashing, pero sí, cualquiera, digamos que mientras sea recomendación, ¿no? Cualquiera, una acción correctiva puede ser un crashing, un fast tracking, no todo eso. Es una acción, exacto, recomendada. Después de analizar el estado de un proyecto, determina que tiene 2 semanas de retraso. Desea recuperar el cronograma original si es posible y hay mucho presupuesto restante en el plan actual, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, aquí está interesante, ¿no? Digamos que aquí está, dice, reducir el alcance del proyecto con una solicitud de cambios. Bueno, eso no es la mejor opción, ¿no? No hay un indicio, digamos que si en la pregunta nos dijera, ¿no? Algo asociado a que el alcance puede ser reducido, que unas funcionalidades de pronto ya no, obviamente esto ya, chao. Informar al equipo que se necesitarán horas extras para recuperar el cronograma. No necesariamente, si me entienden, debería haber más información que me permita a mí deducir que yo voy a necesitar horas extras. Sí, digamos que no necesariamente la forma de recuperar atrasos
con presupuesto simplemente es trabajar sobre el equipo del proyecto. Pueden ser otro tipo de mecanismos, ¿ok? Para recuperar atrasos. Sí, puede traer otro tipo de equipos, ¿no? Otro tipo de máquinas, otro tipo de cosas, ¿no? Digamos, o no necesariamente horas extras. Puedo trabajar doble turno, triple turno, ¿no? Pueden haber varias situaciones ahí, ¿no? Entonces, no necesariamente que solamente horas extras, ¿no? Comprimir la parte de prueba y gestión de calidad. Bueno, comprimir la parte de prueba y gestión de calidad del proyecto, digamos que no me dan un indicio de que deba comprimir unos tramos o segmentos o fases del proyecto. Dice, aplicar un crashing al cronograma podría ser porque el crashing siempre tiene una condición deseable. ¿Por qué es una condición deseable? Crashing, recuerden, también se llama intensificación. ¿Listo? Que es claramente aumento de recursos. Aumento de recursos en las actividades de la ruta crítica. Entonces yo busco, ¿no? Aseguro, y esto mantiene el diagrama de redes, recuerden, constante. ¿Qué significa? Yo no estoy modificando el orden lógico de ejecución del trabajo. O sea, yo primero pinto el cielo raso y después pongo la alfombra. Listo, pero yo no las hago al tiempo. Y si quiero acortar los tiempos, pues meto más gente en el cielo raso, más gente en la alfombra para que acorte usted, acorto yo y mantengo el orden lógico. Entro a poner el piso después de que usted ponga el cielo raso. ¿Ok? Entonces, incremento costos, sí, obviamente, pero no sacrifico, digamos, que algún tipo de calidad. Ángela. Hola Andrés, sí es que quería como expresar aquí dentro de la pregunta que hay una frase que pues es clave para ayudar a descartar las demás y para entender también la condición que nos lleva a la respuesta de, y es que se quiere recuperar el cronograma origen. Esto es una condición que también te lo escuché en tus clases y es muy propia del predictivo. Entonces yo para poder conservar ese cronograma original, pues, y aparte me están diciendo que también tengo recursos disponibles, tengo presupuesto restante, pues automáticamente me lleva al crashing y me ayuda a descartar la C. Pues, parte de pruebas, pues no es como el léxico de los predictivos. Entonces, por eso me fui por el crashing. Ah, bien, ok, ¿no? Perfecto, muy bien. Digamos que acá, ¿no? El hecho de tener mucho presupuesto, ¿no? Yo ya sé que el crashing o intensificación incrementa costos, ¿cierto? Esto incrementa costos, entonces me están diciendo que usted está siendo demasiado eficiente, está ahorrando plata, entonces, bueno, pues está atrasado. O sea, utilice esos ahorros y vaya y haga algo mejor, ¿no? ¿Carlos? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Una pregunta, pues, ya es como más desde la teoría y es si yo aplicara, si yo gastara esa plata de un riesgo que se materializó, pero que yo no lo tenía identificado, esa plata, ¿de dónde la saco? Regularmente hay algo que llama la famosa reserva de gestión, ¿no? Digamos que eso no forma parte de nuestra línea base, ¿no? Regularmente, entonces, esa reserva que tiene que ver con riesgos desconocidos, pues es algo que tiene que guardar el sponsor, ¿no? Cuando estemos, pues, por ahí en riesgos, obviamente vamos a ver muy bien esas definiciones, pero eso implica controles de cambio, ¿no? Es algo que todo lo que no estaba en el plan, sí, requiere procesos de actualización de cambios. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues le toca al sponsor sacarla de su propia reserva que le llamamos de gestión. O sea, no sale de la línea base del proyecto. O sea, yo no tendría que no tendría que hacer una solicitud de cambio a la línea base del costo. Digamos que es muy probable que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que incorporar presupuestos para darle respuesta a esos riesgos desconocidos. Entonces, o sea, yo tomo de la reserva y se lo pongo a la línea base del costo y hago una actualización. Exacto. Sí, lo que pasa es que la reserva de gestión, ¿no? O para riesgos desconocidos no forma parte de la línea base, ¿no? No forma parte, pero sí del presupuesto del proyecto. O sea, eso se llaman fondos totales, que es como el número que maneja el sponsor que tiene que financiar. Entonces, la financiación se da a través de la línea base del costo, que es como lo que yo manejo como líder de proyecto, o sea, los costos directos más costos indirectos
y lo que uno llama reservas de contingencia, ¿ok? Que se destinan para riesgos conocidos y planeados. Y ese es mi número, ¿no? Ese es el número que yo tengo que cuidar como líder de proyecto. Pero además se le complementa el otro número que es la reserva de gestión, que es el número que tiene allá el sponsor debajo del colchón para todo aquello que podría llegar a pasar y que no está planeado. Y eso, todo eso mundo pues se le llama presupuesto, ¿no? Ahí cuando estemos en riesgo lo vamos a tratar, de hecho seguramente en costos ahora lo vamos a tratar muy fuerte esa parte. Excelente. Muy bien, perfecto por ese lado, ¿listo?